Bueno, como muchos de ustedes ya saben, la Asamblea Nacional de Venezuela aprobó este jueves, en segunda discusión, el proyecto de ley de fiscalización, regulación, actuación y financiamiento de las organizaciones no gubernamentales y organizaciones sociales sin fines de lucro. La normativa fue aprobada en sesión solemne por unanimidad, muy importante. Recuerden que hay miembros del chavismo y gente de la oposición. Sin embargo, esto fue aprobado por unanimidad. Tras el aval, pasa ahora al Poder Ejecutivo para su promulgación y entrada en vigor. Vamos entonces a ubicarnos en el continente y dentro del continente en Venezuela. La aprobación de esta ley ocurre en medio de un debate que tiene lugar justamente en este país sobre la participación documentada de organizaciones de este tipo en actos contra la estabilidad del país y el origen de sus fondos, a menudo vinculados con entidades extranjeras conocidas por su rotundo prontuario desestabilizador. Ahora, recordemos que como consecuencia de las expresiones violentas y criminales de la ultraderecha venezolana, tras su desconocimiento de los resultados electorales, por lo que reimpulsa ahora entonces el proyecto de ley contra el fascismo, neofascismo y expresiones similares que tras una primera ronda de debates en meses atrás, ahora se amplía esta discusión con la apertura de una consulta pública nacional que es coordinada por los diputados y diputadas junto con el pueblo. Entonces veamos un poco en qué consiste esta ley aprobada por la Asamblea Nacional. Vamos a ver esto. Se trata de la ley de fiscalización, regulación, actuación y financiamiento de las organizaciones no gubernamentales, también conocidas como ONGs. La norma prohíbe a los partidos políticos realizar actividades que promuevan el fascismo y expresiones de odio por motivos raciales, políticos o de cualquier tipo de agresión que inste a la discriminación y a la violencia. Asimismo, las ONGs de carácter internacional que deseen desarrollar acciones en el país deberán acatar las reglas según el registro de organizaciones no domiciliadas del Ministerio de Relaciones Exteriores. De lo contrario, o en caso de violar alguna de las normas, se les impondrán por lo menos multas. Todo esto alrededor de un conjunto de leyes que discute la Asamblea Nacional como mecanismo para proteger a la población de los ataques fascistas, tal como se ha evidenciado en el escenario postelectoral de estas dos últimas semanas. Vamos a seguir hablando de esto, pero antes debo recordarles que a través de nuestras redes sociales, especialmente en Telegram, a lo largo del día hemos sondeado la opinión de nuestros usuarios sobre el tema de hoy. Algunos de ustedes, como saben, quizás ya han participado respondiendo a la pregunta, que es una especie de encuesta que les hicimos al respecto, pero vamos a recordarla. Aquí la tenemos, vamos a contextualizarla. Venezuela enfrenta al fascismo. El Parlamento sancionó la ley de fiscalización y regulación de las ONGs tras ser usadas como instrumento para la violencia. Mientras tanto, la Fiscalía General de la República develó nexos de la extrema derecha con el crimen organizado. Entonces, con todo esto, ¿qué logrará Venezuela con estas medidas? Bueno, hemos colocado 4 opciones. La primera es desmantelar a las acciones fascistas. Segundo, minimizar la injerencia de Estados Unidos. Tercero, diálogo, unidad, paz y crecimiento. Y cuarto, todas las anteriores. ¿Qué creen ustedes? Bueno, saben que pueden responder solamente una. Es una encuesta que está en Telegram y si no has participado, aún puedes hacerlo a través de nuestro canal de Telegram, Telesur TV. Recuerda que, después con tus respuestas haremos entonces un balance general y veremos hacia dónde apuntan las tendencias. Vamos a seguir hablando de este tema porque el diputado de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, denunció que estas ONG son las que han financiado escenarios de violencia en el país. Escuchen esto. Artículo 23, que habla de las organizaciones no gubernamentales, prohibiciones. Las organizaciones no gubernamentales y organizaciones sociales sin fines de lucro, constituidas de conformidad con esta ley, tienen las siguientes prohibiciones. En el punto 1 dice recibir aportes económicos destinados a organizaciones con fines políticos o realizar aportes económicos a dichas organizaciones. Nosotros proponemos, luego de escuchar a unos sectores que nos han traído alguna observación, agregar a partir de organizaciones, así como recibir aportes para el financiamiento del terrorismo
o cometer actos terroristas, porque nos hemos encontrado, señor presidente, que estas ONG reciben fondos y de repente las vemos nosotros financiando guarimbas, las vemos financiando hechos de terrorismo en el territorio nacional. Y esto serviría para ponerle freno y coto a esa posibilidad y que reciban la sanción de la ley a aquellos que caigan en la violación de esta normativa. Esa es mi propuesta, señor presidente. Bien, ese es el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, es Diosdado Cabello, exponiéndole al diputado Jorge Rodríguez, a toda la Asamblea, las características de esta ley que se está aprobando. Vamos a profundizar más este asunto. Vamos a llamar, como dicen por ahí en un programa, a un amigo para que nos ayude a estructurar una interpretación mejor de este asunto. Vamos a llamar a Jean-Paul Merz. Él es internacionalista, se encuentra en Venezuela, vamos a conversar telefónicamente con él. Y bueno, Jean-Paul, explícale un poco a la audiencia a nivel mundial a través de Telesur, ¿por qué las ONGs, organizaciones no gubernamentales en Venezuela, requieren de una regulación, de un reglamento? Porque, bueno, se llaman organizaciones no gubernamentales, pero parece que hay algunos gobiernos que las instrumentalizan contra, por ejemplo, el gobierno revolucionario. Jean-Paul. Sí, buenas noches. La situación es algo que no es nuevo, sin embargo, la coyuntura presente lo ha evidenciado de una manera, digamos, más abierta para todos. Somos una red de financiamiento que en teoría debería servir para los fines que establecen legalmente esas ONG, pero que en realidad las ONG se han convertido en una especie de actores políticos en Venezuela y actores políticos parcializados, digamos, para la oposición. Así reciben financiamientos como el NET, el Fondo de Estados Unidos para Empoderar la Democracia, y el USAID. Ambos fondos de Estados Unidos son usados para, a través de estas ONG, financiar actores políticos de oposición, y muchas ONG sirven para que estos no necesiten sus partidos, digamos, rendir cuentas claramente a lo que es el Estado y el fisco. Entonces son digamos, una tapadera para financiamientos ilegales, lavado de dinero, para que, digamos, que la derecha genere una serie de factores que suelen tratar de fortalecer económicamente a esos partidos y esos intereses, y esto lamentablemente genera una situación de sumisión de estos partidos y estos políticos por la situación de la dependencia de ellos hacia este tipo de ayudas a potencias extranjeras, lo cual resulta lesivo para el interés nacional. Mira, Jean-Paul, fíjate que hay varias formas de precisar hacia dónde se inclina la opinión de ciertos actores. Una de ellas es cuando se expresan abiertamente a favor o en contra de algo, pero también cuando guardan silencio frente a cosas que requerirían de una opinión particular. Ahora, cuando un organismo que se supone, o una persona que trabaja en un organismo que se supone es para beneficiar a la mayoría, se pone a favor de intereses particulares, uno se pone a pensar qué está pasando acá. Por ejemplo, fíjate que Volker Turk, que es comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, arremetió en contra de la discusión del proyecto de ley para regular el funcionamiento de las organizaciones no gubernamentales y redes sociales, mismas que, como sabemos, responden a una medida para controlar los ataques de la extrema derecha contra la institucionalidad y la paz en Venezuela. En este sentido, el canciller venezolano, fíjate, Iván Gil, calificó de destempladas, así tal cual, estas críticas ante la iniciativa de la Asamblea Nacional. Iván Gil, el canciller venezolano, rechazó la postura del comisionado de la ONU, afirmando que se alinea con las medidas imperialistas que apoyan los atentados contra la paz y omite condenas a eventos ilegales promovidos por la extrema derecha en Venezuela, y diríamos que también en otras partes del mundo donde la cosa es peor. Asimismo, afirmó que dirigentes como Turk son capaces de despojarse de su mandato y alinearse a intereses de quienes se burlan de las leyes para su conveniencia.
y esto concuerda con una de las típicas jugadas del hegemonismo. ¿Tú pudiste escuchar o ver este tipo de comentarios, Jean Paul? Sí, justamente lo que se está desmontando desde Venezuela y poniendo en evidencia es una amplia red de corrupción y de una especie de favoritismo político. ¿Por qué? Porque la ONU, si bien tiene estructuras como la Asamblea General, en donde cada país es un voto, en lo que se refiere a organismos más especializados, suele tener cada organismo, digamos, un ordenamiento diferente. En teoría, son los países miembros, elegidos para ser miembros de este tipo de organizaciones, los que deberían tratar de tener una opinión al respecto de garantizar la imparcialidad de estos actores. Pero la realidad es otra. La realidad, y justamente por eso ahí cuando se señala a las ONG como instrumento para la injerencia de la derecha, inmediatamente este tipo de organismos salta, porque es a partir de ahí una de sus principales fuentes de financiamiento. Entonces, ¿qué estamos destapando en este sentido? Estamos destapando una situación en la cual el derecho internacional, en la cual la igualdad jurídica de los estados se ve superada por la búsqueda por parte de un establishment y afianzado y arraigado dentro de cierta estructura de los organismos internacionales, de mermados sus intereses, y se pone al descubierto y en evidencia justamente como gran parte de esta gente, de esta situación, hace que este sistema, este establishment, al quedar al descubierto, se pone en la defensiva y ataca al sistema electoral venezolano, cuando en realidad lo que está ocurriendo es que se está evidenciando cómo es toda esa cadena que incluye ONG, que incluye ciertos organismos internacionales al interior de los mismos en cuanto al funcionariado de los mismos, y cómo esto se pone a los intereses de Occidente, porque Occidente es el principal financista. Sí, y fíjate entonces, que... No, Jean Paul, que quería adelantarte o complementar lo que tú estás diciendo, que hay una institución en los Estados Unidos dependiente de los poderes políticos gubernamentales, que es la USAID, ¿no? Y de ahí se desprende también el financiamiento a organizaciones como, por ejemplo, en Venezuela, como la NED, National Endowment for Democracy, que ayuda pues a la empresa, sí, digo yo que es una empresa porque es una franquicia, Súmate, que es la que maneja María Corina Machado para mover los votos a su conveniencia. Yo no sé si tú manejas esa misma información y conoces algún otro caso similar a ese. Es que justamente al principio de mi intervención cité ambos fondos provenientes de Estados Unidos, porque son fondos gubernamentales de Estados Unidos, y por tanto es una injerencia directa del gobierno estadounidense en tratar de empoderar a través de una manera artificial, a través de financiamiento, a ciertos actores políticos, que en realidad lo que se está haciendo es una especie de cadena de favores para beneficiar la agenda imperialista, la hegemonía, digamos, sobre nuestros pueblos y sobre nuestras sociedades. Como vemos, lamentablemente, estos fondos hacen están establecidos por gran parte del establishment latinoamericano, y gran parte de las decisiones que hemos visto por parte de ciertos actores políticos que puedan seguir a la agenda injerencista por parte de Estados Unidos frente al proceso democrático venezolano, se trata en realidad de esto, de una lucha por justificar este tipo de apoyos, que suelen ser de unos montos bastante altos, y tratar de que a través de mantener, digamos, los intereses de Estados Unidos, representarlos aquí, buscar de esa forma captar la mayor cantidad de financiamiento por parte de estas ONG. Sí, interpretando lo que dijo el presidente de la República, Nicolás Maduro, quien señaló que incluso cárteles del narcotráfico colombiano
están financiando a estos actores de la ultraderecha fascista. Bueno, nos quedamos con la inquietud de si estos narcotraficantes lo que están buscando es posesionar a gobiernos que les convenga a ellos para poder instalarse en Venezuela, como lo han hecho en Colombia. Pero me dice esta producción que vamos a tener que dejar esa pregunta para nuestro próximo invitado por razones de tiempo. Así que agradecemos muchísimo a Jean-Paul Mertz su participación. ¿Ok? ¿De acuerdo? Sí, un saludo. Un abrazo, hermano. Gracias por tu participación. Bueno, así despedimos nuestra primera parte del programa, pero recuerden que aún tienen tiempo para participar en la encuesta que hemos publicado en nuestras redes sociales, especialmente por Telesur TV en Telegram. Pues al final de nuestra emisión analizaremos los resultados y las tendencias que ustedes están creando con sus respuestas. Al volver, continuaremos analizando este tema, pero no solo a través de las leyes que se están creando, sino de las acciones judiciales contra el fascismo en Venezuela para el mundo desde el sur. Bien, seguimos en el mundo desde el sur. Estamos hablando, como ha sido toda esta semana, sobre Venezuela, que está, como quien dice, en el ojo del huracán, aunque estamos viendo ya algunas señales de que pronto volarán gaviotas en un cielo más despejado. ¿Entienden la poesía? Bueno, pronto sabrán por qué. Vamos a conversar ahora con Félix Roque, que es analista político, magíster en Relaciones Internacionales, y entiendo que venía escuchando la conversación que tuve con Jean-Paul hace rato, y le dejé una pregunta a él que se la trasladé ahora a Félix. Félix, ¿cómo estás? Hola Luis Guillermo, un saludo, un placer saludarte. Bueno, fíjate, tú escuchaste la pregunta que le dejé abierta a Jean-Paul, te la traslado a ti. El presidente de la República, Nicolás Maduro, llegó a advertir que entre los grupos que financian a los sectores de la ultraderecha fascista, que está haciendo este aspaviento de no reconocer los resultados electorales y ha obligado a hacer todo un proceso judicial para tal fin, para legitimar pues, los resultados, el presidente ha sugerido que cárteles del narcotráfico colombianos, vale decir también con seguramente cómplices en Estados Unidos, que es el principal comprador, han financiado pues, a estos actores de la política, si se puede llamar política, y suponemos que es porque si ganan estos sectores de ultraderecha, si tienen el control político gubernamental, se les facilitará pues, seguir desarrollando el negocio de la droga con mayor intensidad, ¿no? Sobre todo por la fachada atlántica que tiene Venezuela y otras cosas más. No sé, Félix, ¿qué piensas tú? Mira, Luis Guillermo, yo creo que la pregunta es amplia como para que la contextualicemos en una respuesta más o menos global, ¿no? ¿Quién puede dudar de que, obviamente, dineros provenientes de narcotráfico, es decir, dinero ilegal, puede estar subsidiando, financiando a estas organizaciones que, como bien dijiste hace unos minutos, si nada tienen es de no gubernamental? Por eso, en la ley que se aprueba hoy, ojalá hayan incluido una modificación al nombre de cómo las llaman, porque son organizaciones gubernamentales, las llamo yo, en las clases que dicto y que doy así las llamo. ¿Por qué? Bueno, porque son organizaciones que responden a intereses de gobiernos. ¿Cómo no va a responder súmate a lo que le diga la USAID? ¿Cómo no va a responder la señora Machado en sus famosos comanditas a las instrucciones que le imparten desde el Departamento de Estado? Y a esos agrégale tú el hecho de que desde el narcotráfico, incluso desde aquí mismo, cerca de Colombia, con expresidentes como Álvaro Uribe, como Duque, conspicuos representantes de estos sectores estén financiando esta callapa que se quiere pretender contra Venezuela. Sin embargo, fíjate, tú lo dijiste ahorita en tu introducción, Venezuela está creando una poderosa red judicial, es decir, Venezuela está reestructurando su estructura jurídico-legal para defenderse, a lo cual tiene perfecto y legítimo derecho. En ese sentido, el paquete de leyes a ser reformadas y de leyes nuevas como la antifascista, anunciadas por el presidente de la Asamblea, Jorge Rodríguez Gómez, y que hoy ya comenzamos a ver frutos inclusive, es la respuesta
Es la respuesta efectiva con acciones que nuestro país, nuestro Estado, nuestro gobierno, nuestro pueblo debe darse. A eso súmale usted la acción que intentó de manera audaz el presidente de la República cuando presentó ante la sala electoral el recurso contencioso electoral que deberá decidirse en los próximos días y donde las pruebas fueron suministradas para verificar que el acta de totalización, el acta de escrutinio y el acta de proclamación están ceñidas a derecho, están concorde a lo que el Consejo Nacional Electoral desarrolló, están acorde con lo que el Plan República supervisó y observó y están acorde con lo que los testigos de los diversos partidos políticos que acudieron a la sala electoral a consignar las pruebas evidenciaron y demostraron. Por tanto, estas actitudes de estos terroristas, porque es el nombre que hay que darle a estas personas, de manera directa y sin mayores demoras, entendemos nosotros como juristas que han de ser, Luis Guillermo, enfrentadas, decididas. Mira, Venezuela no puede repetir el escenario que se montó con la proclamación de Guaidó en una plaza, hermano. No, Félix. ese señor, discúlpame, ese señor que sustrajo los dineros de Citgo, que se quedó con más de 1.000 kilos de oro, que se quedó con los reales de monómeros en Colombia y pare de contar, anda disfrutando de esta fortuna mala vida por el mundo. Y ese escenario, oye, yo creo que todos los venezolanos decentes, no podemos permitir que se repita, ¿vale? Como tú sabes, y mucha gente sabe, otros a lo mejor lo saben, se hacen los locos, por decirlo menos. Donald Trump, bueno, recibió con cariño a Juan Guaidó en la Casa Blanca, ¿ya? Entonces eso indica una señal muy clara y Donald Trump pues fue uno de los presidentes que instrumentó, por ejemplo, las medidas coercitivas unilaterales. Pero es que además María Corina Machado respaldó a Juan Guaidó, que tú acabas de explicar qué tipo de delincuente es. Y Juan Guaidó, además, cuando estaba en las posesiones del presidente de Narnia o de un país de fantasía, liberó con este dinero que recibió de Estados Unidos a Leopoldo López, que se fue entonces a España. Y resulta que ahora Leopoldo López desde España está instrumentalizando a través de delincuentes, incluso en cárceles venezolanas, las acciones delictivas en las calles de Venezuela. Y no lo digo yo, lo dijo el fiscal general de la República hoy, que por cierto tuve la oportunidad de estar en una rueda de prensa. Este lunes, el fiscal general de la República, Tarek William Saab, presentó nuevas pruebas sobre los vínculos que hay entre grupos estructurados de la delincuencia organizada con los focos de violencia postelectorales que ocurrieron entre el 29 y el 30 de julio. Dicha información, obtenida a través de Luis Humberto Llanes Martínez, alias Valle, y de Ronald Fernando Mendoza Castillo, alias Santa Rosa, expresa su estrecha complicidad con el objetivo de lanzar una ofensiva criminal posterior al 28 de julio. Asimismo, un alto funcionario de la Fiscalía detalló que el dirigente político prófugo de la justicia, Gilbert Caro, estaría relacionado a los hechos por orden del conspirador ultraderechista fascista Leopoldo López y del equipo de María Corina Machado. ¿Tú llegaste a ver la rueda de prensa o algo de ella, Félix? Sí, es más, es que vengo siguiendo muy de cerca, no solamente la rueda de prensa, vengo siguiendo incluso las acciones que la sala electoral del Tribunal de Suprema Justicia viene realizando. Venimos siguiendo lo que el doctor Amoroso como presidente del Consejo Nacional Electoral viene haciendo, lo que vienen haciendo las diversas actuaciones. Mire, más de 2.000 detenidos ha anunciado el fiscal, más de 600 experticias forenses ha anunciado el fiscal, más de 25 personas vilmente asesinadas ha anunciado el fiscal. Yo creo que ya es tiempo, y lo viene diciendo el presidente Nicolás Maduro Moro, que en Venezuela impere la justicia. El presidente Maduro, mire, con fervor ha llamado a las instituciones del país, todas, a que se nucleen en torno a la defensa del Estado social de derecho y de justicia en el país. Aquí habrá paz, Luis Guillermo, si tenemos justicia. Aquí habrá equilibrio de poderes si tenemos justicia. Aquí habrá desarrollo económico si tenemos justicia. Y eso es lo que están clamando todos los electores que fuimos el pasado 28 de julio a depositar nuestro voto y a elegir al presidente de la República. Ahora, Félix, fíjate, proclamado como los felices. Fíjate que los 25 muertos de esta violencia postelectoral todos son o funcionarios del Estado o activistas, digamos, por la Revolución Bolivariana. Ninguno de ellos es de oposición, lo que indica, bueno, que la acción fue deliberada para este tipo de sector. Además, el fiscal expresó que la violencia desatada por estos grupos buscaban generar una guerra civil en la nación.
Escucha esto. Esa oleada de violencia que se desató, que fue instrumentalizada por los mal llamados comanditos que utilizaron, lo dijimos, personas con prontuarios delictivos, a quienes previamente drogaron, a quienes utilizaron para quemar unidades educativas, unidades de centros de salud, centros diagnósticos integrales, sedes del CNE, sedes de alcaldía, pero lo más grave, y nuestra investigación así lo reseña, dichos sujetos al margen de la ley que quisieron bañar de sangre el país, ocasionar una guerra civil y no pudieron por la rápida actuación del Ministerio Público, de los organismos auxiliares de justicia, policías, militares, de los tribunales penales, etcétera. Pudimos desmantelar y detener esa acción. Sí, pero también el fiscal nos dijo y nos mostró evidencia de que consiguieron a un personaje con unas bolsas, con unas especies de pastillas que llaman Captagón, que supuestamente las iban a repartir y no sabemos si todavía hay más en la calle este sábado, porque María Corina Machado y sus acólitos están organizando una movilización el sábado y parece que van a colocar esas pastillas de droga Captagón que genera todo tipo de acciones violentas entre los simpatizantes, en algunos jóvenes. ¿Tú estás enterado de eso, Félix? Sí, anoche el vicepresidente del partido, Diosdado Cabello, denunció a través de un audio de un operativo similar al que estás tú denunciando para ocurrir en el municipio Sucre, en Petare, en donde un tal Puma, a lo mejor es un seudónimo de alguien, iba a distribuir pastillas de este tipo e incluso armas y otras cosas, ¿no? Pero yo quiero también referirme, Guillermo, al informe que ha develado de manera discrecional e inconsulta y arbitraria Naciones Unidas, donde todo esto que denuncia el fiscal y que tú comentas y que comentamos en esta ocasión, bueno, parecieran querer revertirlo y pareciera querer invisibilizarlo. Ahora ocurre que los malos de la partida es el gobierno de Venezuela, es el CNE que no dio garantías y por tanto aquí no hubo elecciones libres, ¿no? Y que aquí hubo fraude entonces y que aquí ganó la oposición. Por Dios, estos señores de las Naciones Unidas y también del Centro Carter, ¿a qué vinieron? ¿Qué elecciones miraron? Se fueron a los centros nuestros donde cientos de miles de millones de venezolanos fuimos con fe y con esperanza a depositar nuestro voto. Estas acciones vandálicas, y no tienen otro calificativo que darles, Luis Guillermo, obviamente que tienen que ser condenadas por toda la sociedad del país y aplicar las sanciones. Yo estaba hoy comentando la ley contra el odio que tenemos ya vigente y que es una ley constitucional, que tiene penas que van de los 10 a los 20 años a los incitadores del odio. Hoy nada más estuvimos viendo, me imagino que tú lo viste, un audio, un video donde en Londres un tribunal condenó a 20 meses de prisión a un tipo por estar difundiendo mensajes de odio en las redes sociales. Bueno, pero si el gobierno británico se atreve a hacer esto, bueno, es porque protege a su sociedad, es porque protege a su Estado. Venezuela no está haciendo nada extraño a ello. Bueno. Venezuela está defendiendo a su sociedad y a su Estado y creo que es el camino correcto que tanto el presidente Maduro como el señor fiscal de la República y como las demás instituciones están abocados a hacerlo para darle paz y tranquilidad a la colectividad venezolana. Muchas gracias, Félix Roque, por tu participación. Tengo que despedirte agradeciéndote tu aporte y voy a hacerlo también con una conclusión que me gustaría que escuches para despedirnos. Hasta luego, Félix. Hasta luego, un abrazo, Luis Guillermo. Bueno, voy con la conclusión. Fíjense que como ya habrán observado y corroborado muchas naciones y gobiernos del planeta, el pueblo de Venezuela, junto con líderes fundamentales de la Revolución Bolivariana, han ido armando un poderoso blindaje que ha permitido que los ataques fascistas, neofascistas y similares se estrellen o resbalen sobre sus estructuras ensambladas con los escombros de sus adversarios, quienes no son pocos ni pequeños, pero sí muy débiles moralmente, por lo que sus armaduras, con frágiles y visibles costuras, se desmantelan ante la dignidad de la mayoría de los venezolanos. Ahora, lo ideal es que un proceso de transformación política, económica, social y cultural de un país se construya progresivamente, marcando pasos breves y seguros, pero la Revolución Socialista Bolivariana se ha visto obligada
a dar arriesgados y largos saltos sobre los abismos colocados por las ambiciones imperialistas que, sin proponérselo, con sus permanentes agresiones lo que han terminado dando es insumos a Venezuela para que arme más y mejores herramientas para enfrentar las acciones neofascistas que impulsan los poderes corporativos capitalistas en su desespero por seguir imponiendo su hegemónico neocolonialismo sobre este rico país de Sudamérica que ahora basa su riqueza no tanto en el petróleo, sino en la conciencia social que se está impulsando hacia el mundo desde el sur.